Un pasajero blanco pateó en el estómago a un bebé negro que lloraba. 7 minutos después, lo ataron a su asiento con su propio cinturón y le clavaron un cuchillo en el muslo. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Su crueldad tuvo consecuencias inmediatas. Suscríbete si crees que nadie está exento de responsabilidad. El llanto agudo de un bebé atravesó el zumbido de la cabina del avión como una sirena. Los pasajeros se sobresaltaron. Algunos buscaron sus auriculares. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Pero Malcolm Reed no se inmutó. Sostuvo a su hijo, Ezra, cerca de su pecho, meciéndolo suavemente y susurrándole con una voz firme que intentaba transmitir más calma de la que sentía. «Shh. Ya lo sé, hombrecito, ya lo sé». El rostro de Ezra estaba rojo y arrugado. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Sus pequeños puños golpeaban el hombro de Malcolm. Llevaba días con la dentición. Tenía las encías inflamadas, el sueño fragmentado, y cada sonido que emitía ahora estaba marcado por el dolor. No era solo inquietud, era desesperación. Malcolm, de 34 años, llevaba el agotamiento de la paternidad en el rostro como una sombra. Tenía los ojos surcados de arrugas, los hombros pesados bajo el peso del maletín y de su bebé. Las rejillas de ventilación del techo expulsaban aire reciclado, lo que no aliviaba en absoluto la incomodidad de Ezra. Los pasajeros de las filas 11 a 14 ya intercambiaban miradas cansadas, pero Malcolm se mantuvo concentrado, meciendo suavemente a Ezra, frotándole la espalda y susurrándole canciones de cuna que apenas recordaba haber aprendido. La señal del cinturón de seguridad acababa de apagarse con un timbre. Las luces de la cabina se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor blanco. El vuelo de Delamere City a Northhurst solo duraba 90 minutos, pero para Malcolm bien podría haber sido transatlántico. No solo por el bebé, sino por lo que le esperaba al llegar. Extendió una mano y sacó una carpeta de su bolso, debajo del asiento. Dentro había documentos, correos electrónicos codificados, transcripciones de reuniones y una memoria USB con grabaciones encriptadas. Las había recopilado pieza por pieza durante los últimos 6 meses, arriesgando su trabajo, su seguridad e incluso la custodia de Ezra. Aerisyn Technologies se había vuelto demasiado poderosa, demasiado irresponsable. Y Malcolm ya no estaba dispuesto a callarse. Una tos repentina surgió de la fila 12C, seguida de un fuerte suspiro. Malcolm levantó la vista. El hombre sentado allí, una figura alta y ancha con una chaqueta gris, ya estaba medio girado, mirando fijamente por encima del respaldo de su asiento. Entrecerró los ojos con evidente desprecio al encontrarse con los de Malcolm. ¿Vas a tener a esa cosa llorando todo el vuelo? Swing, murmuró el hombre, lo suficientemente alto para que Malcolm lo oyera, pero lo suficientemente bajo como para que lo consideraran un desahogo si alguien se quejaba. Su tono no era de enfado. Era mordaz, casi personal. Malcolm le ofreció una sonrisa educada pero forzada. «Le están saliendo los dientes. Estoy haciendo todo lo posible». El hombre se giró sin decir nada más, pero su expresión lo decía todo. Se llamaba Victor Strand, según la aplicación de la aerolínea que Malcolm había consultado al embarcar, viajero frecuente, según la etiqueta de prioridad cosida en su mochila. Pero lo que más impactó a Malcolm, más que la complexión del hombre o la ubicación del asiento, fue su mirada, como si el llanto del bebé no fuera solo una molestia, sino un insulto. Victor ajustó el respaldo de su asiento con fuerza y dejó escapar otro suspiro. Ezra volvió a gemir. Malcolm se levantó instintivamente y empezó a pasear por el estrecho pasillo con su hijo, balanceándose de un lado a otro, murmurando disculpas a los pasajeros al pasar. Se acercó un joven azafato, de 20 y tantos años, delgado, con el pelo corto y una etiqueta con el nombre Julian. «Señor, ¿está todo bien?», Srenia preguntó amablemente en voz baja. «Estamos bien. Solo tiene dolor. Estoy haciendo todo lo que puedo». Julian asintió con compasión. «¿Le gustaría ir atrás? Quizás haya un poco más de espacio». Malcolm miró hacia el pasillo. Todas las filas estaban abarrotadas, sin privacidad, sin silencio. «Si hay espacio, claro, pero volveré si se llena demasiado». Julian sonrió amablemente. «Ya lo solucionaremos. Solo avísame si necesitas algo». Cuando Malcolm se giró hacia su asiento, Ezra soltó otro grito fuerte y entrecortado. Victor gimió audiblemente esta vez, girándose para dirigirse a la fila de atrás.
Esto es ridículo, murmuró. Algunos pagamos por estar aquí. Malcolm se sentó y respiró hondo. Estaba acostumbrado a esto, a las miradas de desaprobación, al juicio tácito. Pero esto se sentía diferente. Víctor no solo parecía incómodo, parecía insultado, como si la presencia de Ezra violara algún código de orden tácito. Ezra gimió de nuevo, intentando acurrucarse en el pecho de Malcolm. Malcolm besó la frente de su hijo y susurró: «Bajaremos de este avión antes de que te des cuenta. Agárrate, cariño». El avión volaba con firmeza por el cielo despejado, pero Malcolm percibía algo más. No en el aire, sino en el ambiente. Al otro lado del pasillo, una figura silenciosa observaba la conversación. Un hombre mayor, quizá de unos 50 y tantos, con una barba canosa recortada y una postura demasiado erguida para ser la de un viajero común. No había hablado, no se había inmutado ante los gritos de Ezra. Su mirada, penetrante e inquebrantable, se mantuvo fija en Víctor. No parecía curioso, parecía alerta. Malcolm también lo notó. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. El hombre mayor asintió levemente, lo justo para que lo notara, pero no dijo nada. Víctor pulsó el botón de llamada. Julian respondió tan educado como siempre. «Sí, señor. Quiero que me muevan, o que los muevan. Esto se está saliendo de control». Julian mantuvo la voz serena. «Lo siento, señor. Hoy estamos a plena capacidad. Todos deberán permanecer en sus asientos asignados a menos que sea una emergencia». Víctor se burló, agitando la mano con disgusto. «Esa cosa no se calla». La profesionalidad de Julian no flaqueó. «Es un bebé, señor. Su padre está haciendo todo lo posible». Víctor no respondió. Simplemente se recostó en su asiento, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El zumbido del avión continuaba, constante y suave, pero la tensión había cambiado. Ya no estaba solo en los hombros de Malcolm. Estaba en el aire, zumbando bajo la calma como un cable demasiado tenso. Malcolm intentó disimularlo, pero cada nervio de su cuerpo se sentía al descubierto. Miró a Ezra, quien se había calmado momentáneamente, con sus pequeños dedos agarrando el cuello de Malcolm. El calor del peso de su hijo lo tranquilizó, pero solo por poco. Al otro lado de la fila, Víctor empezó a murmurar de nuevo, suave, casi inaudible, lo justo para que Malcolm captara las indirectas. «No encajas aquí, sin disciplina, arrastrando el ruido a un espacio decente». Malcolm apretó la mandíbula. No dijo nada. No le daría a Víctor la reacción que deseaba. Todavía no. Se recostó en su asiento con los ojos entornados, dejando que el bebé descansara contra él. Pero sus pensamientos corrían a toda velocidad. No estaba en este vuelo solo para sobrevivir a la paternidad. Estaba en este vuelo para desenmascarar a uno de los contratistas de defensa más poderosos del país. Llevaba secretos, secretos que ya habían costado vidas. Y ahora, de alguna manera, sentía que no era el único que llevaba algo peligroso a bordo. El aire se sentía en calma, pero Malcolm sabía que ya se avecinaba una tormenta a bordo. Víctor Strand levantó el brazo de golpe, pulsando el botón de llamada a la azafata por segunda vez en menos de 10 minutos. El sonido resonó por la cabina, tan fuerte que atrajo miradas curiosas. A Víctor no le importó. Con un gemido teatral, se pasó las manos por la cara y luego se apretó los oídos con fuerza, como si el llanto de Ezra fuera como cuchillos. Los sollozos agudos y rítmicos del bebé habían regresado con renovada fuerza, estridentes, jadeantes, dolorosos. Víctor se giró bruscamente en su asiento y murmuró lo suficientemente alto como para que Malcolm lo oyera. «Esto es increíble. Muevan al niño o cállenlo». Julian, el azafato, llegó rápidamente, intentando aparentar calma, pero visiblemente agotado por la creciente tensión. «Señor, entiendo que es una situación difícil», dijo, inclinándose hacia el asiento de Víctor con una sonrisa forzada. «Pero este vuelo está lleno. El padre está haciendo todo lo posible». Víctor se llenó de lágrimas. «Esto no es un zoológico. Tiene que haber una regla sobre molestar a los pasajeros. Esto es molesto. Esto es acoso». Malcolm permaneció en silencio, meciendo suavemente a Ezra en sus brazos. Tenía la espalda rígida y las manos temblaban levemente, no por miedo, sino por el agotamiento superpuesto a la impotencia. Ezra tenía las mejillas sonrojadas y su llanto se convertía en hipo. El niño no solo lloraba, estaba sufriendo. Le estaban saliendo los dientes,
Estaba sobreestimulado y atrapado en un tubo metálico presurizado. Malcolm había pasado noches difíciles, pero nunca con tanta presión. Le susurró a Ezra al oído: «Ya casi llegamos, amigo. Solo un poco más». «Señor», repitió Julian a Víctor con voz tensa pero firme, «voy a tener que pedirle que permanezca sentado y tenga paciencia. No puede exigir que muevan a otros pasajeros. Va contra la política». Víctor se recostó con una exhalación brusca, murmurando en voz baja: «Política. Por supuesto, las reglas solo se aplican a algunos de nosotros». Malcolm captó el comentario, pero siguió sin decir nada. Había aprendido con los años que el silencio a menudo decía más que la confrontación. Pero la mirada que Víctor le dirigió era algo más frío que la irritación. Era resentimiento, personal y amargo, como si los gritos de Ezra no fueran solo ruido, sino un insulto. Al otro lado del pasillo, Dane Miles lo observaba todo con la serena intensidad de alguien acostumbrado a analizar los niveles de amenaza. No se había movido mucho desde el despegue, con las manos cruzadas sobre una novela de bolsillo que no había tocado, los ojos protegidos por unas gafas de montura fina. Pero ahora, mientras Víctor le susurraba al hombre a su lado, la mirada de Dane se detuvo. Mantuvo la calma, pero su respiración se percibía alerta, de esas que no provienen de la curiosidad, sino de la preparación. Malcolm se levantó, con cuidado de no empujar demasiado a Ezra, y avanzó por el estrecho pasillo, susurrando disculpas al pasar junto a los pasajeros sentados. Julian hizo un pequeño gesto de apoyo, haciéndose a un lado para dejar espacio. Malcolm caminó hacia la cocina trasera, abrazando a Ezra y susurrándole canciones de cuna. El llanto del bebé se convirtió lentamente en sollozos entrecortados, de esos que se desvanecen cuando el agotamiento triunfa. En la parte trasera, Malcolm mecía a Ezra junto a la puerta del baño, saltando de vez en cuando sobre las puntas de los pies. Le susurró al niño, respiró despacio y deseó que los minutos pasaran. Pero el alivio fue breve. Un auxiliar de vuelo en la parte trasera le informó cortésmente que, debido a las advertencias de turbulencia, todos los pasajeros debían volver a sentarse pronto. De mala gana, Malcolm regresó a la fila 12. Al acercarse, Víctor se reclinó dramáticamente, dejando escapar un largo suspiro. «Genial», murmuró al hombre a su lado, lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. «Ahí viene otra vez la máquina de ruido». Malcolm hizo una pausa antes de deslizarse en su asiento, agarrando con más fuerza a Ezra. No miró a Víctor. No tenía por qué hacerlo. La rabia en la voz del hombre era una tormenta a punto de estallar. «Ignóralo», se susurró Malcolm. «Concéntrate en tu hijo. Concéntrate en la verdad que llevas dentro». Ezra gimió de nuevo, y Víctor gimió, llevándose la mano a la oreja como si le hubieran atravesado un disparo. «Esto es una locura. Chicos así no deberían estar permitidos en los vuelos». Las palabras flotaban en el aire como un olor fétido. Julian, de pie unas filas más adelante, se giró lentamente. Apretó la mandíbula, pero no se movió. Malcolm miró al frente, con la mandíbula apretada. En su interior, la urgencia de responder surgió, pero la reprimió con moderación. Ezra necesitaba paz. Una escalada solo añadiría más leña al fuego. Dane Miles, todavía al otro lado del pasillo, ladeó ligeramente la cabeza. Entreabrió los labios, como si estuviera a punto de hablar, pero se detuvo. En cambio, se recostó en su silla, ajustándose el pliegue de los pantalones. Había una firmeza en su respiración, como si se preparara para una cuenta atrás. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente cuando el piloto anunció una ligera turbulencia. Se recomendó a los pasajeros que permanecieran sentados. Un estruendo sordo pasó por debajo del avión, suave al principio, luego más fuerte, como un trueno lejano que se hacía cada vez más fuerte. Víctor se aferró con más fuerza al reposabrazos. Sus ojos no se apartaron de Ezra. Y entonces, sin previo aviso, Víctor se puso de pie. No fue lento. No fue cauteloso. Fue repentino, violento en su rapidez. Sus movimientos tenían la rigidez de alguien que retiene algo más oscuro durante demasiado tiempo. Dane levantó la vista. Malcolm instintivamente giró su cuerpo para proteger a Ezra. Víctor sintió una oleada de agitación, con la mandíbula apretada como si reprimiera un grito. Sus manos se crisparon, se cerraron en puños, y por un instante, el tiempo pareció acortarse.
Julián se giró desde su puesto al percibir movimiento. Otros pasajeros levantaron la vista. Dane buscó lentamente el cinturón de seguridad que tenía sobre el regazo. Y entonces sucedió. Víctor dio un paso al frente, cruzando la línea invisible entre la incomodidad y el peligro. No deberían permitirse niños así en los vuelos. Gruñó de nuevo, con la voz afilada como un susurro. Nadie sabía que había llegado el momento en que las cosas se pasarían de la raya. Víctor se puso de pie tan rápido que su asiento se sacudió hacia atrás, golpeando las rodillas del hombre que estaba detrás de él. Y entonces, con un movimiento rápido e impactante, se giró y adelantó la pierna, pateando al bebé Ezra directamente en el estómago mientras Malcolm lo acunaba. Una exclamación colectiva recorrió la cabina como una ráfaga repentina de viento. Ezra dejó escapar un grito tan agudo, tan lleno de agonía, que atravesó cada susurro, cada zumbido del motor. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra el pecho de Malcolm, con el rostro enrojecido mientras gritaba. Malcolm se quedó paralizado, abrazando con fuerza a su hijo, con el corazón latiéndole con fuerza. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Entonces se oyó el sonido de alguien dejando caer su bebida. Una taza cayó al pasillo con un ruido hueco, y el líquido se extendió por el suelo como una ola lenta. La respiración de Malcolm era entrecortada y errática mientras jalaba a Ezra para revisarlo. Su pequeño pecho subía y bajaba, pero demasiado rápido, y sus gritos estaban llenos de dolor. «Le diste una patada a mi hijo», dijo Malcolm con voz monótona, casi entumecida. Le temblaban las manos mientras abrazaba a Ezra de nuevo. No alzó la voz, pero la frialdad de su tono hizo estremecer a varios pasajeros. Víctor, que ya retrocedía un paso hacia su asiento, no parecía preocupado. Soltó una breve y petulante mueca, quitándose una pelusa invisible de la manga. Su sonrisa no era juguetona, sino venenosa. «No se callaba», murmuró Víctor, como si eso fuera una justificación. Julian, el joven auxiliar de vuelo, se quedó paralizado unas filas más allá del pasillo, boquiabierto. Rápidamente recuperó el equilibrio y corrió hacia ellos, con la mirada fija en Malcolm y Víctor. «Señor, siéntese ya», gritó, presionando el botón de llamada en sus auriculares. «Capitán, tenemos un incidente grave en la fila 12, agresión de un pasajero a un bebé. Se solicita revisión inmediata del protocolo». Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos, mirando por encima de los reposacabezas, confundidos y alarmados. Algunos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. La tensión en la cabina se intensificó, palpable, como el peso de la turbulencia entrante. Malcolm se levantó de su asiento y se colocó a Ezra en su hombro. El niño se aferró a su camisa, sollozando, con los puños apretados y temblorosos. Malcolm tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. Salió al pasillo, mirando a Víctor con incredulidad y furia. «No vas a escapar de esto», dijo, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por la contención. Víctor, con las manos alzadas en señal de burla, se giró hacia Julian. «Esto se está exagerando», dijo. «Fue un acto reflejo. Ese chico lleva 1 hora llorando». «Ya terminaste de hablar», espetó Julian, extendiendo una mano hacia el intercomunicador para avisar al capitán. «Vuelve a tu asiento y no te muevas hasta que se te indique». Pero Víctor no se sentó. Se quedó inmóvil, con los hombros erguidos, como si esperara una confrontación física. Sus ojos brillaron con algo volátil. ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿O simplemente desprecio puro? Al otro lado del pasillo, un hombre mayor se levantó lentamente. Los pasajeros se apartaron para dejarlo pasar como si percibieran algo diferente en él. Se llamaba Dane Miles, y aunque no había pronunciado palabra hasta ese momento, su presencia no tenía nada de silenciosa. Barba recortada, mirada acerada, la calma de quien ha visto la guerra, o algo parecido. Avanzó lentamente, sin prisas, sin amenazas, simplemente con cautela. Se detuvo justo al lado de Malcolm y se giró hacia Víctor con los ojos fijos en él. «¿Te gusta lastimar a los bebés?», preguntó, una pregunta simple pero con un toque de frialdad e inflexibilidad. Víctor puso los ojos en blanco y rió con amargura. «¿Quién eres, la policía moral?». Dane no respondió. Inclinó la cabeza observando a Víctor como quien evalúa si una herida necesita sutura o amputación. Había algo en su postura, mesurada, quieta, que hizo que algunos pasajeros cercanos volvieran a sentarse instintivamente.
Julian rondaba inseguro cerca del carrito de servicio, observando la escena que se desarrollaba. No se movió para interferir. Malcolm cambió de postura a Ezra en brazos, revisando de nuevo el costado del bebé. Una suave marca roja comenzaba a formarse justo debajo de sus costillas. No era mortal, pero tampoco pequeña. Ezra hipaba entre sollozos, con la cara hundida en el cuello de su padre. Un hombre en la fila 13 empezó a grabar con más claridad, con el teléfono inclinado para captarlo todo. «Este tipo acaba de patear a un bebé», murmuró sin dirigirse a nadie en particular. «Esto va a explotar». Víctor se dio cuenta y finalmente titubeó, frotándose la camisa de nuevo, repentinamente menos seguro de sí mismo. «No fue mi intención. No fue así», dijo, ahora con una especie de disculpa, pero aún demasiado orgulloso para mirar a Malcolm a los ojos. Malcolm miró a Ezra y luego a Víctor. «No toques a mi hijo. Nunca». Víctor volvió a levantar las manos en un gesto de rendición, pero Dane dio un paso al frente, acortando la distancia. Su voz era baja, pero lo suficientemente aguda como para cortar el acero. «Hay reglas en los aviones, pero a veces la justicia vuela en primera clase». Víctor intentó volver a sentarse como si nada hubiera pasado. Tenía el rostro enrojecido, pero mostraba una calma forzada, como si esperara que el momento pasara como una turbulencia en el aire. Se ajustó el cuello de la camisa y miró hacia adelante, ignorando deliberadamente a los atónitos pasajeros que lo rodeaban. Pero el silencio en la cabina no era pasivo, sino cargado. Unas filas más atrás, alguien murmuró: «Le dio una patada a un bebé», y otra voz susurró: «¿Viste eso?». La energía estaba cambiando. Dane Miles se movió antes que nadie. Se levantó de su asiento con un propósito controlado, con expresión indescifrable, pero con la mandíbula apretada. Sin pedir permiso ni buscar apoyo, bajó por el estrecho pasillo y apretó firmemente a Víctor contra su asiento. La brusquedad de su movimiento sobresaltó a los pasajeros cercanos. Incluso Víctor, que parecía presumido hacía un momento, se tensó bajo el agarre de Dane. «Acabas de darle una patada a un bebé», dijo Dane en voz baja y contenida, inclinándose lo suficiente para que solo Víctor y algunas personas en las filas cercanas pudieran oírlo. Sus manos, pesadas sobre los hombros de Víctor, lo sujetaban al asiento no con rabia, sino con convicción. Los ojos de Víctor recorrieron el lugar, buscando aliados, pero nadie se movió. Julian, el joven azafato, se quedó paralizado a pocos metros de distancia, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos. Miró hacia la cabina como si suplicara en silencio que alguien de arriba interviniera, pero la cortina seguía cerrada. Malcolm se había hecho a un lado para mecer a Ezra, presionando suavemente con la mano el costado del bebé. Sintió la hinchazón que ya se formaba, pequeña, pero firme bajo la piel. Ezra gimió. Sus llantos eran ahora más silenciosos, más aliento que sonido. Las manos de Malcolm temblaban mientras acunaba a su hijo, con la mente entre la furia y el miedo. No habló. No lo necesitaba. La sala podía sentir su dolor. Víctor se retorció bajo el agarre de Dane, pero no se resistió del todo. «Quítate de encima», siseó en voz baja. Pero Dane no se movió. En cambio, metió la mano en el bolsillo delantero de sus pantalones cargo y sacó lentamente un rollo compacto de paracord, cosido a una correa marrón, de esas que usan los supervivientes, que a menudo se llevan alrededor de la muñeca o enganchadas al equipo. Sujeto a él, ingeniosamente oculto dentro de una solapa reforzada, había una asa negra, mate y opaca, pero inconfundible. «No, ¿qué eres?». Swing, la voz de Víctor se alzó, pero la mano libre de Dane le tapó la boca antes de que pudiera terminar la frase. Los pasajeros cercanos se retrajeron en sus asientos, sin saber si intervenir o dejar que la escena se desarrollara. Algunos se aferraron a los reposabrazos. Un hombre levantó su teléfono y comenzó a grabar, lentamente. Julian dio un paso al frente. «Señor, por favor, necesito que ambos se sienten», dijo aunque su voz carecía de convicción. No se acercó más. Dane se inclinó, presionando su antebrazo contra el pecho de Víctor y hablando en un susurro que solo él pudo oír. «Pateaste a un niño indefenso. Ya has tomado tu decisión. Ahora te quedarás con ella». Y con un movimiento rápido y deliberado, Dane atacó, no con la hoja,
sino con el mango romo del cuchillo oculto. El golpe impactó con fuerza en el muslo de Víctor, justo desviado de una arteria principal, con el objetivo de causar dolor sin causar daño permanente. Víctor jadeó, abriendo la boca por la conmoción y la agonía, pero el sonido no abandonó su garganta. Dane se movió rápido. En el mismo movimiento, tomó el cinturón de Víctor, lo arrancó con la facilidad de la práctica y lo enrolló alrededor de su torso y reposabrazos. En cuestión de segundos, tenía a Víctor firmemente atado a su asiento, con el cinturón abrochado sobre su pecho como un arnés de sujeción, sus brazos inmovilizados debajo. Una segunda vuelta de la correa de supervivencia sujetó las muñecas de Víctor a la base de la silla. Víctor se retorció, pero Dane volvió a presionarle el hombro con firmeza. «Calla ya», dijo con calma. «Déjalo llorar un poco». Julian permaneció junto al carrito de bebidas, paralizado. El momento había superado el protocolo habitual. Miró a los pasajeros, luego a Dane, y de nuevo a Dane, dividido entre el procedimiento y la justicia. Nadie se movió para detenerlo. Malcolm dio un paso adelante por fin, con la voz tensa. «¿Está bien, Ezra?». Srenia preguntó en voz baja, con la mirada fija en su hijo. Dane asintió una vez, sin mirar atrás. «Está respirando. Eso es lo que importa». Víctor dejó escapar un ruido ahogado, mitad protesta, mitad grito, pero el cinturón que le cruzaba el pecho se mantuvo firme. Sus ojos se movían descontroladamente. El pánico se apoderó de él mientras la sangre empezaba a oscurecer sus pantalones caqui. El flujo era lento. Dane había apuntado con cuidado. Doloroso, sí. Peligroso, no. El resto de la cabina estaba en silencio. El zumbido de los motores se sentía más fuerte en contraste con el silencio. Solo se oía algún murmullo ocasional, la pregunta de un niño, el susurro de asombro de un pasajero. Todos esperaban a ver qué pasaba. Víctor forcejeó una vez más, pero nadie acudió a ayudarlo. Aún no habían llamado al piloto. La cortina que separaba la cabina seguía inmóvil. Julian respiró hondo, abrió la boca como para hablar y la volvió a cerrar. Le temblaban ligeramente las manos. Dane permanecía junto al asiento de Víctor como un centinela, con los brazos cruzados y la mirada fija al frente. No se regodeaba, no celebraba. Estaba observando, vigilando. El momento había pasado, pero su impacto persistía. Malcolm regresó a su asiento con Ezra, todavía meciendo suavemente a su hijo. El bebé se había sumido en un sueño intranquilo, con una manita aferrada a la camisa de su padre. 7 minutos después de patear a un bebé, Víctor estaba atado a su asiento, silenciado por su propio cinturón. Víctor Strand gimió de dolor, forcejeando contra el cinturón que le sujetaba los brazos al asiento. El mango del cuchillo aún sobresalía de su muslo, colocado con la precisión justa para herir, pero no matar. La sangre empapaba sus pantalones caqui, formando un pequeño charco bajo el asiento. Al otro lado del pasillo, Dane Miles se acomodó tranquilamente en su asiento, con expresión indescifrable, postura erguida y disciplinada. Se limpió los dedos con una servilleta del carrito de comida y se sentó como si nada hubiera pasado. Su respiración era lenta y pausada. La única señal de esfuerzo era el ligero temblor en el borde de su muñeca que se calmó rápidamente. Julian, el azafato, susurró en su auricular con voz baja y tensa. Cabina en estado crítico. Pasajero agredió a un bebé. Otro lo contuvo con fuerza, posiblemente con precisión militar. Capitán, aviso. ¿Cierre total? Su voz tembló ligeramente al final, pero el entrenamiento le persistió. Mientras tanto, Malcolm caminaba lentamente por el pasillo, abrazando a Ezra contra su pecho. El llanto del bebé se había suavizado a hipos intermitentes y pequeños jadeos, pero el nudo magullado en su costado se hacía más profundo. Los pasajeros se apartaron con cuidado para dejar pasar a Malcolm, con los ojos llenos de preocupación o incomodidad, sin atreverse a decir palabra. Un hombre cerca de la fila de salida le entregó una toalla limpia. Él asintió en agradecimiento, pero no dijo nada. Su mente corría, no solo por la preocupación por su hijo, sino por la confusión, la ira y la persistente sensación de que algo más grande acababa de ocurrir. Víctor se retorció ligeramente en su asiento, apretando los dientes. El dolor se había atenuado hasta convertirse en un latido sordo, pero su orgullo sangraba más rápido que su pierna. Miró a su alrededor, intentando captar la mirada de alguien que pudiera liberarlo, defenderlo, deshacer lo que Dane había hecho. Pero los pasajeros le devolvieron la mirada con frialdad
o evitaron su mirada por completo. Nadie se movió, nadie se compadeció. Fuera cual fuera la línea que hubiera cruzado, lo había dejado en el lado equivocado de toda la cabina. Dane captó las miradas. Notó cómo algunos hombres le dedicaban pequeños asentimientos, silenciosos reconocimientos por lo que había hecho. Un hombre más joven, sentado 2 filas atrás, se inclinó hacia el pasillo. ¿Serviste?, Srenia preguntó en voz baja. Dane no respondió de inmediato. Su mirada permaneció al frente, escudriñando la cabina como si siguiera patrullando. Luego asintió brevemente. Eso fue todo. Pero algo cambió. Justo detrás de Víctor, un hombre que había permanecido callado durante todo el vuelo se agachó y abrió un pequeño maletín negro debajo del asiento de delante. Sus movimientos eran lentos, pausados. De dentro, sacó un dispositivo compacto, elegante, negro y desconocido para la mayoría. No era un teléfono. Tampoco era una radio normal. El hombre, que vestía como cualquier otro hombre de negocios, con blazer y cuello abierto, ajustó un pequeño dial del dispositivo y comenzó a hablar con una serie de sílabas entrecortadas y códigos numéricos. La atención de Dane se agudizó. No giró la cabeza, pero su ojo izquierdo siguió el reflejo del hombre en la ventana a su lado. Algo en la cadencia del hombre, precisa, apresurada, pero impasible, le indicó a Dane que no se trataba de un pasajero en pánico ni reportando una crisis. Era el protocolo. Protocolo de limpieza. Julian se acercó al empresario. «Señor, necesito que guarde eso». El hombre levantó la vista brevemente, sonrió cortésmente y respondió: «Estoy autorizado para comunicaciones de emergencia, según el protocolo de la compañía». «¿La compañía?», Component Placement repitió Julian, inseguro. Pero Dane ya lo sabía. El uniforme podría ser de civil. La sonrisa podría ser cortés, pero ese hombre estaba oculto. Estaba allí a propósito. No para proteger a los pasajeros, sino a algo más, o a alguien más. Malcolm regresó a su asiento, todavía meciendo a Ezra, quien finalmente había comenzado a sumirse en un sueño superficial. Miró a Dane al otro lado del pasillo. ¿Se acabó?, Srenia preguntó en voz baja. Dane no lo miró. «No», dijo rotundamente. «Es más silencioso». El empresario continuó murmurando en el dispositivo. Si alguien hubiera escuchado con atención, habría oído términos como activo comprometido, contención iniciada y, lo más escalofriante, desautorización registrada. No estaba pidiendo ayuda, estaba cortando conexiones. El rostro de Víctor se contrajo. Nadie podía asegurar si por el dolor en la pierna o por reconocer lo que estaba sucediendo. Su mirada se dirigió al hombre de la radio. Había algo de desesperación en su expresión, como si supiera que lo estaban borrando en tiempo real. Dane se inclinó ligeramente por el pasillo, con la voz lo suficientemente alta como para que Malcolm la oyera. ¿Alguna vez has sentido que el tipo que atacó a tu bebé estaba enojado por más de una razón? Malcolm frunció el ceño. ¿Crees que fue una trampa? Creo que se quebró, pero no fue algo casual. Víctor gimió de repente. Su voz era un balbuceo de frases que nadie podía entender del todo. No se suponía que estuviera aquí. Demasiado temprano. Archivos sin limpiar. Julian se acercó de nuevo, más nervioso ahora, sosteniendo una tableta con la lista de pasajeros. «Señor», le susurró al hombre de la radio. «¿Cómo se llama?». El hombre sonrió. «Preston Hale». Julian recorrió la lista. «Ese nombre no está aquí». «Claro que sí», respondió Preston con frialdad, tocando la pantalla con 2 dedos. «Justo debajo de Charles Denning». Pero Dane ya había visto suficiente. Se puso de pie lentamente sin apartar la vista de Preston. «Julian», dijo con calma, «no lo pierdas de vista». Preston levantó la vista, divertido. «¿Hay algún problema?». «Todavía no», respondió Dane. «Pero estoy empezando a contar las mentiras». Malcolm abrazó a Ezra con más fuerza. El nudo en las costillas del bebé latía suavemente bajo su camisa, un cruel recordatorio de la violencia que había desencadenado esta cadena de acontecimientos. Miró a Víctor al otro lado del pasillo, luego a Preston, luego a Dane. En algún punto entre la sangre, los susurros y los códigos de radio silenciosos, el estómago de Malcolm se revolvió con una verdad que no había querido afrontar. Algo lo había seguido hasta este avión. O peor aún, alguien lo había enviado. En el tenue zumbido de la cabina, lleno de murmullos y el suave zumbido de los conductos de aire, la voz de Preston volvió a ser un código,
tranquila y fría. Malcolm no tenía ni idea de que el hombre que pateó a su hijo no solo era cruel, sino que estaba conectado. Victor Strand se retorcía en silencio, respirando superficial y rápidamente, como si el cinturón le apretara el pecho. La empuñadura de la daga oculta de Dane le presionaba el muslo. Un dolor lento y palpitante lo mantenía inmóvil. A su alrededor, el murmullo de los pasajeros se reanudó en cautelosos susurros, con las miradas moviéndose entre él y el hombre mayor y tranquilo que lo había sujetado sin dudarlo. Pero varias filas más atrás, otra figura se movía con mucha más determinación. Preston Hale mantuvo una expresión neutra mientras se apretaba el diminuto auricular con más fuerza en la oreja derecha, mientras con la otra mano pulsaba el dial descifrado de la elegante radio gris carbón que tenía en el regazo. Su maletín ahora descansaba abierto bajo el asiento, en un ángulo perfecto para bloquear la vista de cualquiera que mirara hacia el pasillo. Hablando en código rápido, su voz era poco más que un suspiro, entrecortada, practicada, quirúrgica. Cambio de fase activo. Activo comprometido. Interferencia civil. Confirme el protocolo de supresión. La frecuencia sonó suavemente en su oído al recibir el mensaje. Para los pasajeros que lo rodeaban, Preston parecía un empresario preocupado revisando correos electrónicos. Pero la verdad se escondía bajo ese disfraz. Como un alambre enrollado, no era un pasajero. Ni siquiera un contratista. Era un agente de alto rango integrado en la unidad de protección interna de Irisyn Technologies, una de las manos invisibles enviadas para asegurarse de que ciertas personas no volvieran a hablar. Víctor, el hombre atado que sangraba silenciosamente en la fila 12C, había sido uno de ellos. Un desarrollador de sistemas de campo que se había vuelto inestable tras descubrir el lado oscuro de los programas de prueba de Irisyn. Había sido programado para testificar meses atrás, pero desapareció antes de llegar al juzgado. La compañía asumió que se había esfumado para siempre, pero ahora, aquí estaba, reapareciendo en el mismo vuelo que Malcolm Reed, el analista que llevaba los datos que Irisyn había intentado ocultar con millones de dólares. Preston entrecerró los ojos. No era una coincidencia. La aparición de Víctor no formaba parte del plan. Pero peor aún, fue un desastre. Imprudente. Los gritos de Ezra claramente habían sido el detonante, y Víctor, ya emocionalmente comprometido, había estallado en un ataque de ira, pateando al bebé delante de una cabina llena de testigos. Y ahora, gracias a la intervención de un extraño con vista aguda, Víctor había sido neutralizado antes de que Preston pudiera hacer nada para salvar la situación. Apretó la mandíbula. El objetivo era simple: asegurarse de que Malcolm Reed nunca llegara a Northurst con ese disco duro. Preston tenía contingencias para la extracción de datos, sabotaje legal e incluso interceptación posterior al aterrizaje. Pero este espectáculo público, era demasiado peligroso. El avión no solo transportaba a un denunciante, ahora transportaba pruebas, testigos, y a un civil con la formación necesaria para reconocer a profesionales como él. Al otro lado del pasillo, Dane Miles se inclinó ligeramente hacia el auxiliar de vuelo, Julian, hablando en voz baja que no se oyó más allá de la fila. «Alguien más en este vuelo no es quien dice ser». Julian lo miró parpadeando, sin saber si era solo una vaga advertencia o algo más directo. Pero Dane ya no lo miraba. Sus ojos se habían fijado en Preston, la forma en que Preston permanecía demasiado quieto, la forma en que sus dedos se cernían sobre ese maletín un segundo más de lo debido. Dane había pasado décadas interpretando la postura, el lenguaje de la tensión muscular y la calma injustificada, y algo en ese hombre gritaba que no estaba bien. Malcolm, que aún mecía suavemente a Ezra en sus brazos cerca del mamparo, no notó las miradas intercambiadas. Su atención estaba por completo en la respiración suave de Ezra, en los pequeños sollozos entrecortados que persistían tras el violento golpe. Ni siquiera había vuelto a mirar a Víctor. Pero lo haría. Preston guardó la radio en el compartimento y buscó bajo su chaqueta. Una elegante placa de identificación con un borde plateado brillaba tenuemente en su palma. No era una placa de verdad, no era federal, pero se parecía lo suficiente como para pasar desapercibida. Ya estaba preparando la siguiente fase. Si lograba llegar hasta Víctor, silenciarlo antes de que causara más daño, tal vez recuperar lo que Malcolm llevara, aún podría controlar la narrativa. Pero Dane no había terminado de observar. Se levantó, fingiendo estirarse,
y luego caminó tranquilamente por el pasillo, recorriendo cada fila con la facilidad que le había dado la práctica. Al pasar junto a Preston, ladeó ligeramente la cabeza. Vio el contorno de la radio en el bolsillo del asiento. Vio la placa, y luego algo más, la mano de Preston deslizándose en el compartimento superior. Dane se detuvo cerca de la cocina y miró hacia atrás. Preston se apartó del compartimento con las manos vacías. Dane regresó a su asiento, pero no dijo nada. Todavía no. Julian se le acercó segundos después, susurrando con urgencia. El capitán quiere saber si debemos iniciar el protocolo de sujeción con ambos pasajeros. Legalmente, no podemos hacerlo sin causa. Dane negó levemente con la cabeza y murmuró. Todavía no, pero dile a tu capitán que está pilotando una telaraña, no un avión. Detrás de ellos, Víctor gimió, semi-inconsciente, arrastrando las palabras a medio formar con los dientes apretados. Julian se acercó. Está hablando otra vez, dijo. Dane asintió. Escúchalo. Cada palabra. Víctor murmuró, apenas audible ahora. Wildlock, fallo de recopilación, fallo de la ventana delta. Julian frunció el ceño. Las palabras no significaban nada para él, pero significaban algo para Dane. Más que eso, significaban algo para alguien en este vuelo. Julian sacó lentamente su teléfono, abriendo la aplicación de notas de voz con la mayor discreción posible. Puede que no sea nada, dijo en voz baja. No, respondió Dane sin dudar. Puede que lo sea todo. Desde detrás de su fachada tranquila, Preston Hale echó un vistazo a la cabina y luego a Malcolm. Le tembló la mandíbula. El tiempo se agotaba. Si no actuaba pronto, la compañía no solo lo renegaría, sino que lo borraría. Al otro lado de la cabina, Malcolm ajustó la manta de Ezra, trazando suaves círculos con el pulgar sobre la espalda del bebé. Notó que Dane miraba fijamente el compartimento superior. Vio la tensión en los movimientos de Julian. Algo estaba sucediendo, algo más allá de los gritos, el dolor, los titulares que vendrían. Se giró hacia Dane y preguntó en voz baja, ¿hay algo que deba saber? Dane no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el asiento de Preston. No eres el único que guarda secretos, dijo finalmente. Malcolm se quedó sin aliento. Por primera vez desde que el avión había despegado, sintió un miedo diferente. No por la seguridad de Ezra, sino por la tormenta que se desataba ante sus ojos. El bebé no era el único objetivo, solo el más pequeño. El capitán Roland Dix se ajustó los auriculares y observó el indicador parpadeante en el panel secundario de la cabina. Código amarillo, incidente en cabina. Su copiloto lo miró y arqueó una ceja. Dix no respondió de inmediato. En cambio, pulsó el intercomunicador para hablar en privado con el auxiliar de vuelo principal. Tras un breve intercambio, el peso de la situación recayó sobre sus hombros. Un bebé había sido agredido. Un hombre estaba inmovilizado con una aparente puñalada en el muslo, y se rumoreaba una segunda amenaza potencial a bordo. «Estamos más cerca de Northurst», murmuró, calculando rápidamente. «Mantenemos la altitud, pero quiero que se notifique a Northurst International». En silencio. No queremos sembrar el pánico en el aire. De vuelta en la cabina, Julian mantuvo una postura rígida mientras cruzaba el pasillo, observando las expresiones de los pasajeros. La mayoría mostraba una apariencia de calma forzada, algunos mirando nerviosamente hacia la fila 12, donde Víctor Strand estaba sentado, pálido y atado. Otros fingían dormir o veían la película que se proyectaba en silencio sobre sus cabezas, pero ahora se percibía un sutil crujido en la atmósfera, una sensación de fragilidad en cada movimiento. Cerca del centro del avión, Preston Hale estaba sentado en el asiento 15B, con aspecto tranquilo, casi desinteresado. Se ajustó el gemelo, se reclinó ligeramente y metió una mano bajo el asiento delantero. De un elegante maletín sacó un objeto plateado que, para el ojo inexperto, parecía un llavero común y corriente. Con un movimiento experto, se levantó para colocarlo en el compartimento superior. Lo metió tras una manta inocua y cerró la escotilla con un suave clic. Dane Miles, sentado justo una fila detrás, lo vio todo. No había necesitado moverse mucho, solo estirar las piernas de forma casual, una vieja costumbre de los largos vuelos de reconocimiento. Reconoció el tipo de objeto, la forma en que Preston lo había manipulado,
y la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, disimulados, pero lo justo para delatar su propósito. Dane entrecerró los ojos. Volvió a su asiento pero se inclinó hacia adelante, lo justo para murmurarle algo a Malcolm, quien ahora tenía a Ezra dormido contra su pecho. El pequeño pecho del bebé subía y bajaba rítmicamente, ajeno a la tensión que volvía a crecer a su alrededor. «No eres el único que guarda secretos», dijo Dane en voz baja y firme. Malcolm lo miró de golpe, sobresaltado. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz baja, con la voz ronca por el estrés y la falta de sueño. Pero Dane solo hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia el compartimento superior y luego apartó la mirada. Víctor gimió repentinamente desde su asiento, atrayendo miradas. Estaba sudando, con los labios secos y agrietados. Se retorció ligeramente contra las ataduras murmurando incoherencias. Julian se acercó para ver cómo estaba. «¿Te duele?», swingueó con cautela. Los ojos de Víctor se pusieron en blanco, desenfocados. «Wildlock, proyecto. Recompilación de la serie 300 fallida», murmuró, apenas audibles. Julian se quedó paralizado. Las frases no le decían nada, pero la forma en que Víctor las decía, el ritmo fragmentado, las sílabas robóticas, le hicieron un nudo en el estómago. Retrocedió un poco y, sin llamar la atención, sacó su teléfono y empezó a grabar. Preston lo notó. Su mirada se agudizó, la mandíbula tensa. Sus dedos se movieron sutilmente hacia el bolsillo de la chaqueta, pero aún no actuó. Malcolm, abrazando a Ezra, se giró hacia el pasillo. «¿Qué dice?», Srenia le preguntó a Dane, pero Dane no respondió. Ya estaba de pie otra vez, caminando despacio, con la mirada fija en los pasajeros. Sus pasos eran mesurados, sus instintos agudizados. Había participado en suficientes operaciones como para saber cuándo algo empezaba a desmoronarse, y ese era el momento. Cerca de la cocina de popa, un joven miró a Dane e hizo un leve gesto de asentimiento, apenas perceptible. Dane lo notó. Ese hombre lo había reconocido, o al menos lo que era. Un antiguo compañero de armas, tal vez, o alguien entrenado para detectarlo. La mirada de Dane volvió a Preston, quien ahora permanecía inquietantemente quieto, con los ojos cerrados, como si meditara. No meditaba. Estaba escuchando. El pulgar de Preston se movió discretamente dentro de su abrigo, introduciendo una secuencia en lo que parecía un pliegue de tela. Un transmisor incrustado. En algún lugar abajo, en el suelo, alguien recibía una señal. No para pedir ayuda, sino para prepararse. En Northhurst International, el equipo legal de Irisyn, bajo el nombre de Novus Mediation, recibió una señal cifrada de baja prioridad. Su principal asociado se recostó y sonrió con suficiencia. Luego escribió 3 palabras en su terminal de comunicaciones. Preparar propaganda mediática. En la cabina, Julian se cruzó con Dane en el pasillo. ¿Deberíamos avisar al capitán de nuevo? Ya lo sabe, respondió Dane. Pero dile esto. Víctor pudo haber sido el que arrebató, pero la amenaza sigue moviéndose. Señaló ligeramente a Preston. Julian asintió, confundido pero obediente. De vuelta en su asiento, Malcolm sintió que Ezra se removía. El chico se movió, luego se tranquilizó. Los brazos de Malcolm temblaban, no por cansancio, sino al darse cuenta de que algo más oscuro se había unido a este vuelo. No solo ira, no solo violencia, algo estructurado, intencional. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Dane mirándolo de nuevo con ojos penetrantes. Sea lo que sea esto, susurró Malcolm para sí mismo. No ha terminado. Víctor gimió de repente con más fuerza, retorciéndose ligeramente. No dejes que fallen el perfil, gimió. Quieren un reinicio, cambiarán. Al bebé sí. Su voz se quebró. Julian se acercó un paso más, con el teléfono aún grabando. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente para los preparativos del descenso, proyectando sombras inquietantes por el pasillo. Dane dio un paso más hacia la parte trasera, y le habló a Malcolm en voz baja, tranquilo pero serio. Si ese disco duro en la papelera tiene tu nombre, más te vale que se quede ahí. Malcolm parpadeó, con el pulso acelerado. ¿Por qué?, preguntó. Dane no respondió directamente. En cambio, exhaló una vez y regresó a su asiento, con la mirada fija en Preston Hale. Sobre ellos el compartimento superior permanecía cerrado.
Pero dentro, oculto tras una manta doblada, el llavero USB permanecía en silencio, brillando tenuemente. El vuelo se había convertido en una olla a presión, y en algún lugar sobre las nubes, la verdad empezó a silbar. Preston se levantó de su asiento con una calma inquietante, alisándose las arrugas de su blazer color carbón al entrar en el pasillo. Su voz era baja pero autoritaria al dirigirse a Julian, el azafato aún paralizado por la incertidumbre. «Soy enlace federal», dijo Preston, mostrando una elegante placa con un sello pulido. «Necesito acceso al pasajero con cinturón de seguridad. Ahora». Julian parpadeó, atrapado entre el protocolo y la presión. La placa parecía real. Letras federales, brillo holográfico, todo. Los pasajeros cercanos se removieron inquietos, sin saber si sentarse o prepararse para más caos. Pero Dane Miles no se movió de su asiento. Su mirada se fijó en Preston con una mirada quirúrgica. Al otro lado del pasillo, Malcolm giró instintivamente el cuerpo hacia un lado, protegiendo a Ezra con sus brazos. Su voz era firme, imperturbable. «Ese hombre le dio una patada a mi hijo», dijo sin pestañear. «No se irá a ninguna parte». La expresión de Preston no cambió, pero su tono se tornó más frío. No preguntó. Dio un paso al frente, pero entonces, como si pulsara un interruptor, Dane se movió. El brazo del exinstructor se levantó lentamente, girando la muñeca lo justo para exponer el destello de acero oculto bajo la correa tejida de su antebrazo. La espada no estaba desenvainada, solo al descubierto, como un susurro de advertencia antes de una tormenta. «Si fueras federal», dijo Dane, con voz tranquila y baja, «sabrías que dirigí operaciones de contracampo en la provincia de Durán. Simplemente te pusiste en la postura incorrecta». Preston se detuvo a medio paso. Su pie permaneció en el aire antes de posarse en silencio. El filo de sus ojos se atenuó, luego se agudizó de nuevo, no con confianza, sino con cálculo. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Por un tenso instante, nadie se movió. La cabina se había vuelto inquietantemente silenciosa, salvo por el lejano zumbido de los motores y la suave respiración de Ezra contra el pecho de Malcolm. Julian miró a Preston, a Dane y viceversa, completamente inseguro de qué lado estaba. Entonces, desde la fila 21, un hombre alto y delgado, con barba canosa y ojos cansados, se levantó lentamente. Llevaba una chaqueta desabrochada con el tenue contorno de una insignia de Airbest debajo. Su voz era grave, tranquila, pero con una autoridad inconfundible. «Bastará». Preston se giró bruscamente. El hombre dio un paso adelante, saludando a Julian con la cabeza. «Oficial Granger, mariscal del aire, he estado monitoreando desde el despegue». Julian exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 minutos. Preston apenas miró el nombre, pero retrocedió 1 centímetro. Granger tomó la placa de Preston. «Verifiquemos esa identificación». Preston no se la entregó. Sus dedos se tensaron alrededor del plástico como si fuera de cristal. Una mueca se formó en la comisura de sus labios. «Cometes un error». Le dio una patada a un bebé de dolor pensando que nadie lo detendría. «Si te opones a la violencia y el odio, suscríbete ahora. La justicia está en camino». Preston agarró la bandeja metálica de los cubiertos del carrito de comida con una velocidad asombrosa y la lanzó con fuerza hacia la cabeza del agente Granger. El sonido del metal al chocar contra el hueso resonó por toda la cabina con un crujido espantoso. Granger se tambaleó hacia atrás, con la sangre manando de un corte sobre la sien al estrellarse contra el lateral de un asiento. Varios pasajeros gritaron, agachándose o apartándose instintivamente. La bandeja cayó al suelo con un ruido metálico. El caos estalló en un instante. Dane Miles no dudó. Con la rapidez de un luchador experimentado, se lanzó por el estrecho pasillo. Con las rodillas dobladas y el cuerpo agachado, Dane golpeó a Preston en el abdomen, derribándolo al suelo con un peso que los dejó sin aliento. La lucha fue violenta, encarnizada. Preston se retorcía bajo él, agitando los puños. La desesperación lo transformó en algo salvaje. Pero los movimientos de Dane eran precisos, codazos bruscos, un cambio de peso, con el antebrazo sujetando la tráquea de Preston lo justo para mantenerlo jadeando, pero consciente. Malcolm, con el corazón latiéndole con fuerza, se dejó caer al suelo junto a su asiento. Cubrió a Ezra con la manta de repuesto guardada en el botiquín de emergencia y se acurrucó sobre su hijo para protegerlo.
Las luces de la cabina parpadearon brevemente cuando Julian, pálido y tembloroso, llegó al panel cerca de la cocina y accionó el interruptor de seguridad. Un fuerte golpe mecánico resonó. La cabina se selló. «Aquí Julian. Bloqueo iniciado», susurró con voz ronca por el comunicador de la tripulación, con la vista clavada en la lucha a pocos metros. Los pasajeros entraron en pánico en silencio, algunos aferrándose a los reposabrazos, otros protegiendo a sus hijos o susurrando oraciones en voz baja. Pero nadie se atrevió a intervenir. Todos observaron cómo Preston se retorcía salvajemente bajo el agarre de Dane, un hombre que luchaba no solo por ser capturado, sino por ser descubierto. Granger, aún consciente, se incorporó apoyándose en el respaldo del asiento. La sangre manchaba el reposabrazos. Su voz, aunque ronca, era autoritaria. Reteniendo, sospechoso, amenaza física neutralizada, 2 hostiles detenidos, pasajero herido, tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Respiró en su radio portátil, luego hizo una mueca, agarrándose la cabeza. Malcolm, sujetando a Ezra en sus brazos, se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido pero indescifrable, con la mirada fija en Preston, que yacía boca abajo, con las muñecas atadas a la espalda con las ataduras sobrantes del kit de emergencia. Su pecho se agitaba mientras aspiraba aire entre dientes. Malcolm se adelantó, mientras Ezra gemía suavemente bajo la manta. Se detuvo justo antes de la cabeza de Preston. ¿Iba tras mi hijo?, Srenia preguntó Malcolm en voz baja, pero su voz cargaba una furia apenas contenida. Preston no respondió. Abrió la boca y luego la cerró. En cambio, sus ojos se desviaron, sutil pero inconfundiblemente. Primero se dirigieron a Ezra, luego a Dane, que seguía arrodillado junto a él, y finalmente, al compartimento superior, sobre la fila 14B. Granger siguió la mirada y se movió. Abrió el compartimento, rebuscando entre chaquetas y pequeños equipajes de mano, hasta que sus dedos se posaron en algo frío y metálico. Una memoria USB plateada, con forma de llavero, pegada con cinta adhesiva a la parte inferior de una cazadora doblada. La bajó y examinó la etiqueta. «Esto estaba marcado con tu nombre», dijo Granger, volviéndose hacia Malcolm y ofreciéndosela con delicadeza. Malcolm lo miró fijamente. Le temblaban las manos al tomar el dispositivo, sopesando el peso de lo que cargaba. La verdad, enterrada en plástico y metal. No necesitaba enchufarlo. Ya lo sabía. Su voz se redujo a un susurro, apenas más fuerte que el silencio que había invadido la cabina. La patada no fue solo rabia. Estaba destinada a detenerme lo suficiente como para perder lo que llevaba. Mientras el avión iniciaba el descenso, el silencio envolvía la cabina como una pesada cortina. Los motores zumbaban bajo ellos, constantes y bajos, pero la tensión dentro del fuselaje no había desaparecido, solo se había acallado. El azafato Julian se movía lentamente por el pasillo, repartiendo botellas de agua con manos temblorosas. Su uniforme estaba arrugado por el caos. Sus ojos seguían moviéndose de un pasajero a otro como si esperara que alguien estallara. En extremos opuestos del avión, Victor y Preston permanecían sentados, inmóviles, uno gimiendo suavemente con los dientes apretados, el otro inmóvil como un muerto. El rostro de Victor estaba pálido, con una fría capa de sudor brillando en la línea del cabello. Las correas improvisadas del cinturón que le cruzaban el pecho le habían dejado marcas rojas en la clavícula, y aunque el mango de la herramienta de supervivencia de Dane no se había perforado profundamente, la herida por presión latía visiblemente bajo sus vaqueros. Al otro lado del pasillo, Preston permanecía erguido, con los brazos atados con bridas y los tobillos atados a las patas de la silla. Su postura era rígida, casi desafiante, pero su expresión se había desvanecido. Ninguno de los dos habló. Dane Miles se sentó junto a Malcolm, con los brazos cruzados, pero su pie golpeaba suavemente el suelo. Vigilaba atentamente a los pasajeros, la mayoría de los cuales por fin se habían acomodado, algunos susurrando, otros fingiendo dormir. Una frágil sensación de normalidad intentaba regresar, pero no lo conseguía del todo. El aire estaba demasiado enrarecido por la anticipación, demasiado quieto después de tanto movimiento. Granger, el alguacil aéreo encubierto, se inclinó hacia la cabina, informando en voz baja al capitán a través del panel de intercomunicación detrás del mamparo. Victor Strand probablemente actuaba solo, dijo en voz baja pero firme.
Un excontratista caído en desgracia quería interceptar datos o eliminar al mensajero. Preston Hale, de Seguridad Interna, no estaba protegiendo a los pasajeros. Estaba aquí para eliminar tanto a Víctor como a cualquier denunciante relacionado con Aericin. Esto no era solo vigilancia corporativa, era limpieza. Malcolm escuchaba desde su asiento, con Ezra aún acurrucado en sus brazos. El bebé por fin había dejado de lloriquear. Su suave aliento rozaba la camisa de Malcolm. Un biberón tibio, un abrazo fuerte y el cansancio absoluto lo habían arrullado hasta un sueño frágil. A Malcolm le dolían los brazos de tanto tiempo, pero se negaba a moverse. Todo su ser permanecía alerta. El avión podía estar descendiendo, pero no sentía que estuvieran aterrizando. Parecía más bien una cuenta atrás. Dane se giró hacia él en voz baja. «Déjame verlo», dijo. Malcolm dudó. El USB estaba guardado en una cremallera oculta dentro del bolsillo de su blazer, impermeable y resistente al calor, un último regalo del antiguo laboratorio de su esposa antes del incendio. Metió la mano lentamente y lo sacó. Plateado, plano y anodino. Se lo entregó. Dane no lo conectó a ningún equipo oficial. En su lugar sacó un lector de bolsillo de su equipaje de mano, algo militar, compacto pero de alta seguridad. La pantalla brilló en azul al conectar la memoria USB. Los archivos se cargaban lentamente, línea a línea. Un destello cruzó el rostro de Dane, entre el reconocimiento y el horror. «Estos no son solo secretos de empresa», susurró, con la mirada fija en la pantalla. Malcolm se inclinó, apenas respirando. «¿Qué ves?» Protocolos de pruebas en humanos, registros de pruebas codificados por grupo de edad, algunos de tan solo 6 meses. Aquí hay rutas de transporte, vuelos que no aparecen en los registros de manifiesto, identificaciones de laboratorio vinculadas a bahías de carga, no a hospitales. La voz de Dane se tensó. Han estado usando puntos de entrega internacionales para probar tratamientos no aprobados en ningún lugar, sin comité de ética, sin supervisión legal. Malcolm miró la pantalla, las líneas de datos deslizándose como una confesión. Sintió como si la cabina se hubiera inclinado de nuevo, esta vez emocionalmente. Las pruebas en su bolsillo no solo trataban sobre la corrupción de Aericin, sino sobre crímenes contra las personas. Niños. Mi esposa trabajaba en biogenética, dijo Malcolm en voz baja. Una vez me dijo que lo único más peligroso que un experimento es un experimento sin límites. Dane asintió con gravedad. Esto no debía exponerse. Víctor quería provocar un incendio. Preston quería sofocarlo. Y yo. Eres el viento que podría propagarlo. Al otro lado del pasillo, Preston se movió de repente. Giró la cabeza lentamente, encontrando la mirada de Malcolm. Algo indescifrable cruzó entre ellos, resentimiento tal vez, o algo más frío. Preston no habló, pero la forma en que miró a Ezra hizo que Malcolm se aferrara más al bebé. La amenaza no había terminado. Solo había cambiado de forma. Granger regresó con el rostro indescifrable. «Tenemos autorización para aterrizar», dijo. «El personal de tierra está esperando. Médicos, seguridad y algunos trajes del gobierno». «Bien», murmuró Dane. «Querrán ver esto». Malcolm miró hacia los compartimentos superiores, donde la memoria USB señuelo seguía dentro de un estuche de gafas ahuecado. La había colocado antes con la ayuda de Julian, por si acaso. No estaba seguro de qué tipo de personas estarían esperando en el aeropuerto internacional de Northurst, pero no pensaba confiar en ninguna. Las señales de los cinturones de seguridad parpadearon. Los pasajeros se removieron en sus asientos, algunos suspirando aliviados, otros frotándose los ojos para despejarse. La cabina volvía a sentirse normal, pero era una actuación. Bajo la superficie, la verdad se enroscaba, lista para golpear. Malcolm miró a su hijo. Los párpados de Ezra parpadearon, pero permanecieron cerrados. Una pequeña mano se aferró con fuerza al borde de la camisa de su padre. Era demasiado pequeño para saber qué había pasado. Pero, de alguna manera, su llanto lo había desencadenado todo. El bebé era el único inocente a bordo, pero su llanto desató una tormenta. Las ruedas chirriaron contra la pista cuando el avión se precipitó sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Northurst, con un descenso más rápido y abrupto de lo habitual.
Las luces de la cabina parpadearon brevemente mientras las máscaras de oxígeno colgaban sobre sus cabezas, un remanente del protocolo de emergencia. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, parpadeando bajo las luces estériles de la cabina. La gravedad de lo que acababa de ocurrir se asentaba lentamente como el polvo después de una tormenta. Malcolm Reed no se movió. Permaneció sentado en silencio, abrazando con fuerza a Ezra, quien gemía en silencio, con su pequeña cabeza apoyada en el pecho de su padre. Malcolm tenía la mirada fija al frente, pero su mente corría en todas direcciones. A su alrededor, los pasajeros se levantaban con cautela, recogiendo sus pertenencias con la energía nerviosa de quienes han estado demasiado cerca de algo peligroso. Algunos le lanzaron miradas rápidas e inseguras. Nadie habló. Un leve siseo metálico indicó que la puerta del avión se abría. En cuestión de segundos, el pasillo se llenó de urgencia. Personal de seguridad uniformado, personal médico con chaquetas azul marino y hombres con chalecos tácticos con la inscripción Autoridad de Transporte Interno. Se movían con rapidez, pero sin pánico, con ojos entrenados recorriendo a cada pasajero, buscando a las amenazas contenidas y al hombre que las había detenido. Victor Strand fue el primero. Pálido, con los ojos en blanco y la boca murmurando palabras incoherentes. Protocolo, recopilación, purgar la carpeta. Lo sacaron en camilla, con los brazos atados con tela y una manta suelta cubriendo la mancha de sangre en su muslo. La camilla rebotó contra las estrechas filas, y algunos pasajeros retrocedieron a su paso. Tenía el rostro bañado en sudor, pero su voz carecía de coherencia, solo fragmentos de algo más profundo. Después llegó Preston Hale, todavía tranquilo, con la expresión vacía, pero ahora flanqueado por dos hombres de paisano con abrigos negros y auriculares de alambre. Su presencia era nítida, demasiado nítida, sin insignias, sin identificación verbal. Solo la tácita orden de autoridad. No miraron a Malcolm ni al oficial Granger, quien había entrado silenciosamente en el pasillo, observándolo todo como un halcón sobrevolando. Simplemente tomaron a Preston de cada brazo y lo sacaron del avión. Dane, siempre callado, se acercó a Malcolm y le habló en un susurro. ¿Estás seguro de que esos hombres están de tu lado? Malcolm frunció el ceño. No respondió de inmediato. Simplemente siguió a los dos hombres con la mirada, observando cómo Preston se movía con ellos, voluntariamente, demasiado voluntariamente. Algo en el silencio entre los tres lo inquietó. No hablaron. No revisaron las credenciales. Actuaron como si ya supieran qué hacer. El oficial Granger dio un paso adelante rozando a una azafata. No son de seguridad del aeropuerto, dijo con gravedad. Y no los reconozco de la Policía Federal. Eso lo confirmó. Algo andaba mal. La mano de Malcolm instintivamente buscó dentro de su abrigo el USB, el auténtico, todavía allí. Sus dedos se cerraron alrededor de él como si fuera la última pizca de verdad en un mundo que se desmoronaba. Sin decir palabra, sacó un segundo USB de su bolsillo interior, una copia falsa preparada de antemano, y se lo entregó a Granger con un sutil asentimiento. «Que se queden con las sombras», murmuró Malcolm. Granger aceptó el disco falso sin rechistar, lo guardó en una bolsa segura y regresó a las sombras de la cabina. Mientras tanto, el mundo exterior ya había empezado a despertar. Luces intermitentes pintaban rayas rojas y blancas contra las ventanas. El tenue zumbido de cámaras y reporteros se hacía más fuerte más allá del perímetro de seguridad. La noticia había estallado. Imágenes del interior del avión, el ataque de Victor, la intervención de Dane, incluso breves atisbos de Preston siendo inmovilizado, se habían filtrado en Internet. Los pasajeros que habían grabado fragmentos del caos ya habían subido sus videos. Se estaban formando hashtags. La indignación se extendía. Malcolm podía oír fragmentos de conversaciones mientras la gente desembarcaba. ¿Viste lo que ese hombre le hizo al bebé? Alguien dijo que tenía vínculos con una empresa privada. El otro, el silencioso, lo detuvo como si ya lo hubiera hecho antes. Julian, el azafato que se había esforzado al máximo por mantener la situación bajo control, se acercó a Malcolm con incertidumbre en la mirada. «Te piden que salgas último», dijo en voz baja. «Seguridad quiere mantener un perfil bajo». Malcolm asintió, acomodando a Ezra con cuidado en sus brazos. «Un poco tarde para el perfil bajo», murmuró. Mientras la cabina se vaciaba, Malcolm se levantó lentamente.
con las piernas rígidas y doloridas por horas de tensión. Dane se levantó a su lado, su presencia aún serena, como una montaña que hubiera resistido la tormenta. Juntos, caminaron hacia la parte delantera del avión, donde Granger esperaba. Pero antes de salir, Malcolm se detuvo en la puerta y miró hacia atrás por última vez. La cabina estaba vacía, silenciosa. El escenario de una batalla inesperada. Afuera, el frenesí mediático se mantenía a raya gracias a un círculo de seguridad, pero el caos latía justo al otro lado de las barricadas. 2 reporteros gritaban preguntas que fueron ahogadas por la aceleración de los motores. Granger los condujo a una salida lateral segura donde esperaba una camioneta sin distintivos. 2 agentes estaban a su lado, escudriñando el horizonte, con la tensión en los hombros. Dentro del vehículo, cuando las puertas se cerraron tras ellos, Malcolm finalmente se permitió respirar. Ezra se removió en sueños, ajeno a la tormenta que sus gritos habían desatado. Dane permaneció en silencio, mirando por la ventana mientras la camioneta se alejaba de la terminal. ¿Crees que vendrán por mí ahora?, Srenia preguntó Malcolm en voz baja. Granger miró por el retrovisor. Puede que sí, dijo. Pero ya no se trata solo de ti. Malcolm miró al niño en sus brazos. Lo agarró con más fuerza. No buscaban la memoria USB, buscaban lo que pudiera decir en voz alta. Un vehículo blindado se detuvo ante las puertas de un refugio del gobierno enclavado en las afueras boscosas de Northhurst. En el momento en que los neumáticos crujieron contra el camino de grava, las puertas traseras se abrieron al unísono, y 4 figuras salieron bajo la tenue luz de los focos con sensor de movimiento. Malcolm Reed abrazó a su hijo Ezra con fuerza contra su pecho, el niño todavía abrigado bajo una gruesa manta gris. Dane se movió a su lado con determinación, observando las copas de los árboles, siempre alerta. El oficial Granger salió último, con la mandíbula apretada, hablando por una radio sujeta a su chaqueta. No hubo saludos ni cortesías, solo urgencia. Dentro, el refugio carecía de comodidades, sin arte, sin iluminación cálida, solo sillas de metal, fríos suelos de cemento y paredes revestidas con paneles que amortiguaban la señal. Un proyector zumbaba en un rincón, proyectando tenues destellos de preparación contra una pantalla montada en la pared. Varios agentes esperaban. Entre ellos estaba el asesor legal de Malcolm, Terrence Quinn, un hombre severo de unos 40 años con el pelo corto y la mirada cansada. 2 analistas de datos estaban sentados tras portátiles reforzados, con los dedos sobre teclados cifrados. No necesitaban instrucciones. El aire estaba cargado de comprensión. Algo importante había sucedido. Malcolm se acercó a la mesa central y bajó a Ezra a una cuna junto a él. El niño se movió ligeramente, pero seguía dormido. Tenía las mejillas enrojecidas por la experiencia anterior, pero su respiración se había estabilizado. Malcolm colocó una mano protectora sobre el borde de la cuna, como si protegiera no solo a un niño, sino algo mucho más frágil: la esperanza. Sin perder un segundo, Malcolm sacó la memoria USB real del bolsillo interior de su chaqueta y se la entregó al analista más cercano. El hombre la conectó a un puerto seguro y la pantalla cobró vida. Las carpetas se desplegaron por la interfaz, cada una etiquetada con una abreviatura críptica, hasta que empezaron a abrirse. Registros de sujetos. Biometría de fase T-lote delta, sin registros de consentimiento, murmuró el analista, desplazándose rápidamente. Todo vinculado a los laboratorios fantasma de Aericin en el extranjero. Terrance se inclinó, entrecerrando los ojos. Enterraron esto profundamente. No son solo violaciones, son crímenes de guerra. Granger se cruzó de brazos. Busca cualquier vínculo con miembros actuales de la Junta o programas activos. Necesitamos nombres, cronologías. El segundo analista abrió un archivo titulado Protocolo FT, por métricas infantiles. Dentro había entradas censuradas, pero una línea brillaba ominosamente al final de la lista. Incompleto. Prueba de tolerancia infantil. Leyó en voz alta, con la voz entrecortada. El silencio invadió la sala como una cortina caída. Malcolm sintió el eco de las palabras en su pecho. Se acercó a la pantalla lentamente, como si la frase pudiera desaparecer si se acercaba demasiado. ¿Qué significa eso?, Srenia preguntó con la voz más baja. El analista respondió con cuidado. Significa que...
Había una serie de pruebas diseñadas para evaluar cómo los bebés metabolizan o rechazan agentes bioquímicos específicos. Pero este sujeto, quienquiera que fuera el que marcaron, nunca llegó al laboratorio. Las pruebas se detuvieron a mitad de la fase. Granger levantó la vista bruscamente. Eso significa que alguien ya había seleccionado a un sujeto. Malcolm se quedó sin aliento. Su mano se aferró al lateral de la cuna. «Haz una referencia biométrica cruzada», dijo con voz ronca. «Busca en los registros de vacunación del gobierno cualquier cosa a la que Aericin pudiera haber accedido». El analista asintió con los dedos sobre las teclas. Un momento después, apareció una coincidencia parcial en la pantalla. Reed Ezra M. estaba marcado para observación prioritaria. Dane se levantó de la silla como un rayo, con la postura rígida. Estaba en la lista. El peso del golpe golpeó a Malcolm como una repentina ráfaga de viento. Su hijo no había sido atrapado en un acto de crueldad aislado. Había sido marcado. Terrance se acercó a él bajando la voz. «Esto lo cambia todo. No se trataba de que expusieras a Aericin. Se trataba de silenciar la evidencia, antes de que Ezra pudiera crecer y convertirse en ella». Malcolm miró a su hijo. Ahora tan pequeño, tan inconsciente. Una furia se agitaba bajo su superficie tranquila, silenciosa pero inmensa. Había atravesado océanos de lógica, de autocontrol, pero esto era algo más. Dane se dirigió a la puerta, inquieto. «Nunca vinieron por el disco», dijo. «En realidad, no». Granger asintió con gravedad. «Venían por lo que el disco lleva, por a quién implica, por el futuro que amenaza». La habitación se llenó de una pesada verdad tácita. Malcolm cerró los ojos brevemente, recomponiéndose, y luego se volvió hacia el equipo. «Conseguimos un duplicado, que piensen que consiguieron lo que vinieron a buscar, pero conservamos la evidencia real, y lo protegemos a toda costa». La pantalla se atenuó ligeramente mientras los analistas comenzaban a copiar archivos en un disco falso. Terrance hizo arreglos para trasladar a Malcolm de nuevo por la mañana. Dane estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida. «Tendremos que actuar rápido», dijo Granger. «Esta casa segura no será segura por mucho tiempo». La mano de Malcolm no se apartó de Ezra. Miró a los hombres que lo rodeaban. Granger, Terrance, Dane, y vio en cada uno de ellos la misma certeza que sentía en sus entrañas. Esto no había terminado. El tribunal vería los datos. El mundo escucharía la verdad. Pero hasta entonces, había un niño que proteger. Dane se apartó de la ventana. Su voz era baja y firme. «Ya no vienen por los datos. Vendrán por el niño». La verdad había llegado, pero el peligro apenas se acercaba. El artículo se desvaneció sin previo aviso. Malcolm Reed miró la pantalla brillante con incredulidad mientras el titular se desplazaba por la parte superior de la página. Motivos del denunciante en duda. Historia de agresión infantil bajo escrutinio. Su corazón latía con fuerza. La foto debajo era suya, ligeramente borrosa pero inconfundible, tomada fuera del refugio 2 días antes. El artículo tergiversó la verdad, afirmando que Victor Strand era un hombre que sufría una crisis nerviosa documentada, alegando que Malcolm había incrementado las tensiones y posiblemente incluso provocado el incidente en pleno vuelo. Apretó los puños. Al otro lado de la habitación, Dane Miles permanecía inmóvil, observando las noticias desde una silla de la esquina. El televisor estaba en silencio, pero el bar resonaba con el tono del artículo. «Están jugando sus últimas cartas», murmuró Dane en voz baja y mirada sombría. «Si no pueden callarte, te difamarán hasta que nadie te escuche». Malcolm no dijo nada. Ezra se removió en la cuna cercana, a salvo por ahora. Pero ¿qué tan seguro en realidad? Todo lo que habían hecho, las cuidadosas transferencias de señuelos, las llamadas cifradas, los cambios de ruta, todo eran movimientos defensivos. Pero Aericin seguía atacando. «Están llamando a Víctor víctima», dijo finalmente Malcolm con la voz tensa por la incredulidad. «Están fingiendo que solo estaba confundido». «La confusión no explica una patada en las costillas de un bebé», respondió Dane, levantándose lentamente. «Explica un encubrimiento, una narrativa controlada, el clásico manual de crisis. Afuera, la lluvia golpeaba ligeramente la ventana de la casa de seguridad. El cielo gris sobre Northhurst proyectaba largas sombras a través de la malla de seguridad.
Malcolm se acercó al cristal y miró hacia afuera, con la mente desbocada. El tribunal estaba a solo unos días, y si la campaña de prensa funcionaba, no importaría lo que declarara, el daño ya estaría hecho. «Tenemos que mudarnos otra vez», dijo Dane ya empacando. «Nos tienen una cámara grabándonos, probablemente más. Ese artículo tenía marcas de tiempo de hace menos de 48 horas. Malcolm se apartó de la ventana. «Cambiamos de vehículo 2 veces. Fuimos cuidadosos. No lo suficiente. Se mudaron en menos de una hora. Nueva dirección. Nuevo vehículo. Nuevo portabebés. Incluso le cambiaron la ropa a Ezra por si el software de reconocimiento facial rastreaba asociaciones de colores y patrones. La paranoia no era excesiva. Era esencial. Incluso durante la mudanza, Malcolm llevaba gafas oscuras y sombrero, camuflándose como un padre cansado más. Más tarde esa noche, en otra instalación segura camuflada como centro de salud comunitario, Malcolm y Dane se sentaron frente a un hombre que vestía una sudadera gris descolorida con capucha, de cuello bajo, y con la voz temblorosa al hablar. «No me verán por aquí mucho tiempo», dijo el hombre, «pero necesitas saberlo. Detectaron al niño, antes del vuelo». Malcolm se puso rígido. «¿Ezra?». El hombre asintió lentamente. «No solo te buscaban por tus datos. Eras una carga. Pero el niño es algo más. Es uno de los biosujetos». Dane se inclinó hacia adelante mirándose fijamente. «Explícate». El hombre sacó una pequeña memoria USB y la empujó sobre la mesa. «Hay una lista. Datos internos, nombres, marcadores de ADN, vínculos familiares. Principalmente niños. Algunos son de exempleados. Otros de denunciantes. Estaban creando un conjunto de datos de tolerancia». «¿Pruebas?». «Srenia», preguntó Malcolm. El hombre asintió lenta y reticentemente. «Su esposa trabajaba en uno de sus laboratorios subsidiarios, ¿verdad?». «Antes del accidente». Malcolm no respondió de inmediato. Tenía la garganta seca. Su esposa, Ariel, había muerto en un incendio de laboratorio hacía 2 años. Era brillante, tranquila, curiosa por la edición genética y la resiliencia inmunitaria infantil. Pero todo le había parecido trabajo académico. «Siempre me dijo que su investigación era teórica», dijo Malcolm en voz baja. Las manos del hombre temblaban ligeramente. Presentó un modelo de prueba. Lo copiaron. Construyeron algo más oscuro. Dane se levantó de repente paseando por la habitación, intentando apaciguar la tormenta que se acumulaba en su interior. «¿Estás diciendo que el incendio no fue un accidente?», susurró Malcolm, con palabras cortantes que contrastaban con el silencio. «No», dijo el hombre. «Fue el primer encubrimiento. Su hijo figura en sus archivos internos como B-13 Ezra, grupo de prueba aún no activado. Pero en el momento en que subió a ese vuelo, desencadenó todo. No querían que lo lastimaran, querían que lo observaran. Pero Víctor lo pateó», dijo Malcolm con la voz temblorosa por el recuerdo y la rabia. «Eso no fue observación, eso fue caos», terminó Dane por él con la mandíbula apretada. «Para desbaratar la cadena, distraerte de lo que había en la memoria, desviar tu línea temporal». La habitación volvió a quedar en silencio. Malcolm bajó la mirada hacia la memoria USB que tenía en la palma de la mano. El nombre de su hijo, el legado de su esposa, su propio camino entretejido en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. «¿Cuántos otros niños?», Srenia preguntó finalmente. «No lo sé», respondió el hombre. Pero su hijo no era el único objetivo. Malcolm se irguió, con la espalda recta, el peso de la revelación convirtiéndose en determinación. El tribunal ya no se trataba solo de sus datos, se trataba de Ezra, de Ariel, de las familias que ni siquiera sabían que sus hijos estaban siendo marcados como propiedad. «Gracias», le dijo al hombre, quien asintió una vez y salió por la salida lateral, desapareciendo ya en la noche brumosa. Dane se volvió hacia Malcolm en voz baja. «Van a redoblar sus esfuerzos, prepárense para más mentiras, quizás peores». «No me importa», dijo Malcolm. «Que vengan». Y mientras alzaba a su hijo y lo abrazaba, un solo recuerdo de Ariel brilló en su mente. Ella, de pie con una bata blanca, su sonrisa amable, su mirada sabia. Pero en las cenizas del fuego, alguien enterró la primera pista. Semanas después, el tribunal falló unánimemente a favor del testimonio de Malcolm. El veredicto se dictó en una fría cámara revestida de madera
llena de sellos nacionales y cámaras silenciosas. El presidente, un hombre severo de ojos hundidos y voz que parecía piedra agrietada, leyó el fallo sin ceremonias. Todos los contratos de Aerisyn Technologies se suspenden de inmediato, a la espera de una investigación penal más exhaustiva. El testimonio del denunciante se considera creíble. Se recomiendan cargos contra varios miembros de la junta directiva. El mazo golpeó una vez, con fuerza y firmeza. Malcolm Reed no vitoreó. Ni siquiera sonrió. Permaneció inmóvil en su silla, con Ezra dormido en un cabestrillo sobre su pecho. Su mano izquierda, apoyada en el borde de la mesa pulida, tembló levemente antes de cerrarse en un puño. Frente a él, los miembros de la junta del tribunal se levantaron y salieron en silencio, con sus trajes crujiendo como hojas secas. Detrás de Malcolm, su asesor legal exhaló lentamente. El sonido apenas se oyó bajo el zumbido distante de las cámaras apagándose. «Vendrán a por ti ahora», susurró el asesor, colocando una mano firme sobre el hombro de Malcolm. Malcolm asintió una vez. «Déjalos». Fuera de la cámara, los periodistas esperaban tras las barricadas. Los micrófonos se alzaban como bayonetas, pero Malcolm apartó la mirada y subió al vehículo que los esperaba con Ezra aún dormido contra él. No les debía nada, todavía no. Llegaría la hora de los discursos. Ahora mismo tenía una promesa que cumplir. 2 días después, los titulares gritaban con más fuerza que cualquier conferencia de prensa. Denunciante de Aerisyn revela un programa de pruebas no autorizado en bebés. Protocolo Escudo Ezra, aprobado por votación de emergencia. Gigante biotecnológico bajo investigación criminal tras impactante testimonio. La opinión pública se volcó. Se formaron protestas frente a las oficinas regionales de Aerisyn. Exempleados se presentaron. Un senador exigió una supervisión total de las prácticas éticas de los contratistas de defensa. Pero Malcolm permaneció en la sombra, moviéndose como un fantasma por complejos seguros y edificios vigilados. Rechazó todas las entrevistas, en cambio publicó un documento. Su testimonio completo, sin editar, subido a un servidor seguro y enviado a todos los principales medios de investigación. El archivo incluía nombres, fechas, archivos de la memoria USB y fotos censuradas del llamado registro de biosujetos. Encabezando la lista estaba un nombre en negrita, Ezra Reed. Revolucionó Internet en menos de 1 hora. Desde una casa segura en la costa norte, Malcolm observó cómo el mundo se desmoronaba y se reorientaba. La casa era pequeña, construida en los acantilados, azotada por el viento, pero segura. Lo había organizado el oficial Granger a través de canales federales, en silencio, bajo una estricta vigilancia y fuera de los mapas públicos. Ezra jugaba en un rincón con bloques de madera, ajeno al caos que su nombre había desatado. Malcolm observaba a su hijo en silencio. Había orgullo, sí, pero también culpa. Debería haberlo sabido, murmuró para sí mismo una mañana, con el café intacto en la mano. El recuerdo de su esposa, su risa en el laboratorio, sus ojos cansados, sus manos tiernas, cruzó su mente. El incendio que se llevó su vida nunca tuvo sentido. Ahora lo entendía. Habían querido borrar su obra, pero no habían contado con que Ezra sobreviviera a su legado. Esa noche llegó un mensaje. Era un solo sobre, dejado en el límite de su propiedad por un coche sin distintivos que desapareció antes de que Malcolm pudiera vislumbrar al conductor. Dentro había una breve nota escrita a mano. La tinta era firme. Pocas palabras. Tú termina la lucha. Yo solo era apoyo aéreo. DM. Malcolm no lloró, pero permaneció un buen rato bajo la fría brisa, con la nota aferrada en la mano mientras las gaviotas volaban en círculos silenciosamente sobre su cabeza. Dane Miles se había ido, había desaparecido sin dejar rastro. Ninguna actividad en línea, ningún registro oficial de su partida. Solo un susurro en el viento. Pasaron los días. Ezra empezó a pronunciar sus primeras palabras. Le gustaba perseguir cangrejos en la playa, señalando y riendo, con su vocecita resonando contra las rocas. Granger lo visitaba una vez al mes, siempre trayendo provisiones, a veces quedándose 1 hora solo para charlar. Su presencia era serena, como el rayo de un faro atravesando la niebla. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el agua y el oro se derramaba sobre las tablas del suelo, Malcolm estaba fuera de la cabaña con Ezra en su cadera. El chico balbuceaba suavemente, con los ojos abiertos de par en par, maravillado por el romper de las olas.
Granger se acercó desde el sendero, con las manos en los bolsillos, asintiendo con silencioso respeto. «Hiciste más de lo que esperaban», dijo Granger. «No lo hice solo», respondió Malcolm, con la mirada fija en el horizonte. Se quedaron allí un rato, el mundo en silencio a su alrededor, sin helicópteros, sin sirenas, sin amenazas, solo viento y olas, y el peso de lo que se había hecho. Malcolm miró a su hijo, que intentaba alcanzar una gaviota en el cielo con sus deditos. El hombre que pateó a un bebé intentó iniciar una cadena de silencio, pero en cambio, desencadenó un legado que resonó más fuerte que cualquier llanto. Enfrentó el precio de su odio. Si defiendes la protección de los inocentes y luchas contra la injusticia, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Aborda la violencia racial extrema, el vigilantismo y las complejidades morales de la justicia y las represalias. Su propósito es crear conciencia sobre la deshumanización de las vidas negras, provocar la reflexión sobre las consecuencias de la agresión desenfrenada e inspirar conversaciones sobre la responsabilidad, la empatía y la acción legal ante las injusticias.